Jesús, qué noticia es. Señor Jesús, qué noticia es. Señor Jesús, qué noticia es. Señor Jesús. Los pobres verdecitos su palabra reunían, presos con su noticia la esperanza despertaba. La gente descubrió que era verdad lo que decía, pero los poderosos su muerte preparaban. ¡Qué noticia es, Señor Jesús! 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 Que Dios ama a los pobres, qué noticia es. Que Dios ama al que lucha, qué noticia es. Que Dios ama esta tierra, qué noticia es. Que solo el pobre escucha, qué noticia es. Qué noticia es, Señor Jesús, qué noticia es. Señor Jesús, qué noticia es. Señor Jesús, qué noticia es. Señor Jesús. Saludos y bendiciones a todos los presentes, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, plataformas digitales. Ante este altar de Dios colocamos todas las intenciones de cada corazón, de cada miembro de esta comunidad parroquial. Pido también por el fin de la pandemia y la salud de todos los enfermos. Comendamos en nuestra oración de quinto día del novenario a José Luis da Silva. Pedimos por Félix Carías, por su eterno descanso, por la salud de la señora Evelia Coromoto y todos los enfermos, dando acción de gracias a Dios por el cumpleaños de la señora Teresa y los 27 aniversarios también que cumplió de boda. Son todos motivos también de alegría en nuestra comunidad. Con todas estas intenciones las colocamos ante el altar de Dios y celebramos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Manos para celebrar dignamente este sagrado misterio. En un momento de silencio, con humildad, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos la salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy
Oh Dios, que escoges entre los humildes a tus predilectos, engrandeciéndolos como ejemplo para tu iglesia, concede propicio a quienes veneramos a la beata María Carmen, virgen y religiosa, obtener la misma luz espiritual y el mismo ardor evangélico que le impulsó a amar la Eucaristía por sobre todas las cosas, y a los ministros que la dispensan a tu pueblo con espíritu de servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invito, queridos hermanos, a escuchar con atención la palabra de Dios este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos le dio mucha envidia y respondía con insultos a la palabra de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, dice el Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos para Él. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy con el Padre y el Padre en mí. Si no, crean en las obras. Les aseguro, el que cree en mí también le da las obras que yo hago, aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nuevamente saludos y bendiciones a todos los presentes. Junto a estas intenciones que conmemoramos al inicio de esta celebración, pues nos faltó mencionar pues, que la Iglesia celebra la fiesta de la tercera beata venezolana, Carmen Rendiles. Un testimonio hermoso de constancia, de fortaleza, de servicio y de caridad. Y hoy la Iglesia, de Venezuela se alegra con estas tres santas mujeres que nos han precedido en el camino a la santidad y nos dan testimonio con su vida, con todo lo que han hecho, con todo lo que han inspirado y por las obras que continúan bajo su carisma, bajo el don del Espíritu. La palabra de Dios el día de hoy es prácticamente una continuación de lo que hemos ido escuchando estos últimos días, ¿no? Reiterativo el mensaje del Señor a sus discípulos: quien me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envía. Quien recibe a uno que yo envié, pues me recibe a mí, y recibiéndome a mí, reciba al Padre. Felipe hoy pregunta, después de haber escuchado ayer que eres el camino, la verdad y la vida, ¿cómo podemos llegar a este Padre si no nos muestras el camino? ¿Cómo podemos seguir si no sabes? Y el Señor pues le dice: Felipe, como hemos escuchado el día de hoy, hace tanto tiempo que estás conmigo y no me conoces, no sabes que que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿No has escuchado antes esto, que quien me recibe a mí, recibe no a mí, sino al que me envió? Entonces, ha sido como reiterativo el mensaje de Jesús en la lectura del Evangelio de estos últimos días con respecto a encontrarnos con nuestro Padre, con su Padre que es nuestro Padre en Él, ¿no? Porque también dirá el Señor que nadie puede ir al Padre si no es por mí, ¿no? También lo dirá el Señor. Entonces, ciertamente, gozarnos en esta experiencia de sabernos hijos, ¿no? Y de sabernos hijos de un Dios que no es una especie de idea filosófica al estilo de la mitología griega, ¿no? No es una especie de idea abstracta u utopía de ideal que aspira, que reúne, que condensa todas las perfecciones. No, ese no es un Dios de las nubes, un Dios desconocido, un Dios mitológico, es un Dios concreto. Por eso es lo bello de esta expresión de Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, que nosotros no creemos en una idea etérea, fantasiosa, ideal de Dios, del Padre, de nuestro Padre común, sino un Dios manifestado en la proximidad, en la cercanía, en lo concreto de la vida de Jesús. Que Dios no es un desconocido, Dios no es una especie de espíritu universal que vamos a entender y a conocer solamente cuando estemos en su presencia. Cristo es la plenitud de la revelación y en Él se nos manifiesta
qué es lo que vamos a encontrar en el tránsito a la vida eterna, ¿no? Así que qué hermoso encontrar esta expresión de Jesús y poder entenderla desde esta perspectiva. Dios no es un desconocido, nuestro Padre no es un desconocido, tiene el rostro concreto, el rostro de la caridad. A lo mejor no se parecerá a la iconografía tradicional de Jesús, ¿no? En esos cuadros que se pinta el Sagrado Corazón de Jesús de la misericordia, de humildad paciencia, de justo juez. No, tal vez no se parezca a esa imagen, el Padre no se parezca a esas imágenes de la tradición artística religiosa. Sin embargo, se parece a la caridad que manifiesta Jesús, a un amor incondicional a toda su creación, a todos sus hijos. Miren que cuando Jesús arrastra tras de sí seguidores y multitudes, dentro de esas multitudes hay cualquier cantidad de gente con pecados, con imperfecciones, con rencores, con deseos de revancha contra el imperio que les tiene oprimido, con deseos que no tienen nada que ver con Dios. Sin embargo, detrás de Jesús están estos, ¿no? Y a los que Jesús llama más concretamente, para ser sus apóstoles, hay una parranda de imperfectos, ¿no? Pedro, que es un volátil, que no piensa para actuar, que el día de mañana dirá que dará la vida por él, lo va a negar. Mateo, que su corazón le pertenecía al dinero y por eso fue capaz de traicionar su pertenencia judía, siendo de publicano para el imperio. Judas, que terminará vendiéndolo, creyendo en un proyecto muy distinto. Los hermanos Zebedeos, que son todos también unos pasionales, que cuando no los quieren recibir en Samaria, quiere que llueva fuego del cielo y arrase. Esos son los discípulos de Jesús, y Él los llama y Él comparte con ellos la mesa, y ante ellos hace los signos y los milagros que realiza, y ante ellos predica, y Él los lleva aparte para explicarles las parábolas, ¿no? Seguimos siendo nosotros los seguidores de Jesús, una cuerda de imperfectos, una cuerda de gente pecadora, una cuerda de personas que con sus bemoles trata de conocer a Jesús, cree en un proyecto manifestado en Jesús, y cree en esta predicación que nos manifiesta y nos consuela y nos llena de alegría, de entender que tenemos un Dios humanado y un Dios totalmente misericordioso, que no es el Dios vengativo y justiciero de los judíos de la antigua alianza, no es un Dios castigador, no es un Dios destructor, es el Dios de la vida, el Dios de la misericordia. Ese es nuestro Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por eso esta reprimenda para con Felipe, que tal vez es la reprimenda de la iglesia, de los cristianos del siglo XXI. Tanto tiempo en la iglesia, tanto escuchar el Evangelio, tanto escuchar predicaciones, tanto estar de retiro, tanto ser catequista, tanto ser ministro de esto, tanto servicio de esto, y no conoces al Padre, no conoces lo que quiere Dios, no conoces qué es ser cristiano, no conoces tu identidad y tu compromiso y tu misión en esta iglesia a la que perteneces, muy especialmente en estos tiempos de COVID-19, de pandemia, de estar en el hogar, de sentir que la misión es inmediata, próxima. Bueno, ojalá puedan decir también de ti, como decía Cristo de sí mismo: quien me ve a mí, ve al Padre, que es amor, ve al Padre, que es misericordia, ve al Padre, que es servicio, ve al Padre, que es consuelo, ve al Padre, que es preocupación por los débiles, ve al Padre, que es creador todopoderoso, pero que es inmensamente cercano. En este tiempo de Pascua nos alegremos de este mensaje de salvación manifestado en la persona de Jesús. Que así sea. Oremos al Padre, sabiendo que cuanto le pedimos en nombre de Jesús, nos lo concede. Y digámosle: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la palabra de Dios se anuncie a todos los pueblos y para que el pueblo judío reciba el don de la fe en Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.
para que las obras de los cristianos sean la expresión de su fe vivida en plenitud. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para los que van en busca de la fe, dudan o viven en la indiferencia, sean iluminados por la luz de Cristo, que les revela la verdad, y para que creyendo en Él tengan vida. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que son perseguidos a causa de su fe en Jesucristo vivan con la alegría del Espíritu en medio de sus sufrimientos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que han muerto contemplen la victoria de nuestro Dios y gocen de su paraíso. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que viviendo en comunión con Cristo, a ejemplo de María, demos testimonio del amor que Dios nos tiene. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todas las víctimas mortales de esta pandemia, por todos los que han sido víctimas de la violencia, muy especialmente en nuestros sectores, en nuestra comunidad, para que el Señor tenga a bien recibirles en la casa del Padre. Ayer en la palabra del Señor decía que iba a adelantarse a prepararnos una instancia en la casa del Padre. Bueno, que estos hermanos nuestros encuentren posada en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todo el personal médico, científico, asistencial, que labora, trabaja en el cuidado de los enfermos, especialmente los que han sido contagiados por el virus en esta pandemia, por los científicos que trabajan para encontrar pronto la cura, para que el Señor les preserve de todo mal, Él les permita encontrar pronto la solución. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todas las necesidades de nuestra comunidad parroquial, especialmente por todos los enfermos, para que el Señor pase su mano sanadora sobre sus vidas, le manifiesta a los familiares pues la providencia su providencia a través de la caridad cristiana. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre bueno, Padre de infinita misericordia, Padre que te has manifestado humano y cercano y amoroso en la persona de Cristo, te pedimos escucha estas súplicas que a ti dirigimos confiadamente por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, divinos y generosos, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, es que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, divinos y generosos, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, divinos y generosos, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien
Recibe, Señor, la ofrenda de tu pueblo y hazle sentir que el misterio que ahora celebra en honor de tus santos, tu beata Carmen Rendiles, con devoción sincera, le ayude eficazmente a alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Por nuestros familiares, amigos, conocidos, por los miembros de esta comunidad parroquial, por los que han sido víctimas de la pandemia, por los que han sido víctimas de la violencia, por José Luis da Silva, Félix Carías, por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles, San Rafael Arcángel, San Juan Bosco, la Beata Madre Carmen Rendiles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, con fe y esperanza digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Que la paz de Dios alcance a todas las personas que miran esta celebración a través de las redes sociales. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios. Hermanos, este
es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Invitamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, plataformas digitales, a hacer la comunión espiritual con Jesucristo, imagen eterna, perfecta de nuestro Padre Celestial, que nos permita entrar en comunión con este Padre Dios bueno, amoroso y cercano, que nos permita experimentar su cercanía, el consuelo de su palabra, de su amor, que nos lleve a vivir en una mayor comunión con Dios. Amén. Vivo en otra región, pero soy de Jesús. Soy de cualquier raza o color, pero vivo en la luz. ¿Quién ha puesto barreras para el amor que el Señor nos regala? Solo hay una bandera que ha sido Dios quien la ha puesto en mi alma. Sabes, no entiendo bien, pero sé que el Señor no fue quien fraccionó alguna vez su nación. Aunque estamos a tiempo, toma valor y derribemos los muros. Demostrémosle al mundo y a nuestro Dios que por Él somos uno. Somos uno en Jesús. Somos uno en la luz. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Somos igual que tú, queremos igual que Dios. Cortar toda esclavitud y dar al mundo su amor. En Jesús este tiempo, vente una vez y trabajemos juntos. Él pronto viene a buscarnos y nos verá que por Él somos uno. Somos uno en Jesús. Somos uno en la luz. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Oremos. Señor,
al celebrar la memoria de tu beata Madre Carmen Rendiles, nos has colmado con los dones sagrados que hemos recibido. Concédenos que sus saludables efectos nos purifiquen y su auxilio nos fortalezca siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, mantenemos unidos en la fracción del pan y en la oración común por nuestra comunidad parroquial, por sus necesidades, pidiéndole a nuestro santo patrono, San Rafael Arcángel, medicina de Dios, mantenga sus alas desplegadas sobre toda esta comunidad, sobre Palo Verde, Lomas del Ávila, José Félix Rivas, que nos aparte del camino de la violencia, que aparte de nosotros la enfermedad, las divisiones, los rencores, todo aquello que nos aparta de Dios, que nos conduzca por el camino del bien, de la verdad, al encuentro de Cristo resucitado, que es imagen del Padre, de Dios, que es amor. Amén. Me decía al inicio que celebramos también los 43 años de la partida a la casa del Padre de la beata Madre Carmen Rendiles, cuya reliquia poseemos en nuestra parroquia recientemente. Está expuesta acá y bueno, cuando podemos tener culto público, pues estará para la exposición, para la veneración de todos los fieles, ¿no? Saber que es una reliquia de primer grado, es decir, de su cuerpo, es el grado más alto de las reliquias, ¿no? Están a primero, segundo y tercer grado, ¿no? Entonces esta es una reliquia de primer grado. La de segundo grado son los objetos personales y las de tercer grado son aquellas cosas que han tenido contacto alguna vez con el santo, con el beato, ¿no? Nosotros poseemos este regalo de las hermanas Siervas de Jesús, congregación fundada por ella hace años, ¿no? Hace tantos años, no recuerdo el número, pero es una bendición para nuestra comunidad parroquial. Pues oremos también a la beata Madre Carmen Rendiles, que está también en camino, un proceso de canonización, de pronto también la podemos llamar Santa Madre Carmen Rendiles, junto con la oración común que siempre sostenemos por la pronta beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández, ya que solamente falta la comisión canónica, la aprobación del Papa Francisco para que tengamos esta gran alegría en nuestro pueblo venezolano. Pues no cesemos en nuestra oración personal para que Dios nos siga bendiciendo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad parroquial. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias y en cada hogar y permanezca siempre. Amén. Para hacer vida a lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Inmaculada, Virgen auxiliadora, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, estrella de la nueva evangelización, nosotros nos ponemos bajo tu protección de Madre. Fieles a nuestro bautismo, te prometemos trabajar siempre para la mayor gloria de Dios y la salvación del mundo, confiando en tu intercesión. Te rogamos por la Iglesia, por cada una de nuestras familias, por los jóvenes y por todos los que Cristo ha redimido. Tú que fuiste la maestra de Don Bosco, enséñanos a imitar sus virtudes, especialmente la unión con Dios, su vida humilde, casta y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos, su fidelidad al Papa y a los pastores.